Muy buenas tardes, mis queridos almorzantes. Estamos en un programa más. Hoy, 15 de junio de este 2020, tan atropellado, tan complejo. Y estamos en esta etapa hablando, sin lugar a dudas, del regreso, de lo que hemos llamado ya este regreso de la normalidad. Estamos en una fase de transición en la Ciudad de México, de rojo a naranja. Y en medio de todo esto, bueno, se han generado y suscitado un sinnúmero de situaciones. Por ejemplo, una movilización hoy de policías, taxistas. Ha habido también un poco de agitación en el sentido del regreso, qué se espera que se pueda hacer. Y entonces, pues para empezar, como siempre se los hemos dicho, aquí están nuestros queridos invitados. Don Oscar Ruiz Vargas, mejor conocido como el doctor Bienvienda. Bienvenido, mi querido amigo. Gusto saludarte, mi Por supuesto, el internacionalista, hijo de Porfirio Cadena, no, Muñoz el ojo Ledo, de vidrio. no, el ojo de vidrio. Sí, nuestro Díaz, querido amigo tampoco. Carlos Gómez. Gracias, maestro Sigui, Oscar. Todo chido. Y por supuesto, nuestro distinguido amigo y nunca bien ponderado, sociólogo, antropólogo, arqueólogo, Sigifredo Rodríguez, hoy amigo de los nivelungos. Por favor, empezamos contigo, hermano, que serás la estrellita, como siempre, de este programa con nuestros datos sobre el COVID. Hombre, que va. Un placer, Ulises, un placer, Carlos. Oscar, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a empezar rapidísimamente porque traemos la agenda medio apresurada. Ya lo dijo el maestro Lara, tenemos bastantes temas que comentarles. Voy a pasar con la gráfica inmediatamente más sustancial y que muestra una evolución cruzada entre el nacional y los datos de la Ciudad de México que además de que reviste una importancia especial por la cantidad de gente, por la cantidad de acciones y transacciones y relaciones que se generan en la capital de la República Mexicana, pues también tiene el 30-20%, y afortunadamente cada vez bajando más de la epidemia nacional. Así que es significativo además para la evolución de los números nacionales. En la medida que la epidemia se pueda controlar, además en la zona conurbada, es decir, Ciudad de México, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, por ahí, entonces le estamos dando un avance muy importante. Pues aquí tienen los números, muy rápidamente. La gráfica, la línea verde, es la relación entre el desarrollo de solamente activos. Es decir, esto lo que representa, a veces espanta mucho los números tan grandes de los acumulados, pero los acumulados son todos los que han pasado desde que comenzó el fenómeno, o sea, por allá del 3 de marzo, febrero inclusive, y en marzo las primeras defunciones, y se suman desde entonces. ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Cuántos enfermos tenemos en el momento y por día y cómo va evolucionando eso? Entonces, enfermos que tenemos ayer son los contagios que tendremos hoy. Enfermos que tenemos hoy son los contagios que tendremos mañana y así subsecuentemente. Por eso es tan importante medir esta cifra y esta es la que les presentamos de manera predominante. Entonces, a la fecha del corte de ayer, los números más actualizados que pudimos conseguir son 22.398 activos para toda la República Mexicana, o sea, todos los estados de la República. Y tenemos para el caso de la Ciudad de México 4.566. La relación entre los activos de toda la República Mexicana y los de la Ciudad de México va decayendo continuamente, aunque está habiendo un pequeño, ligero repunte del 19.6 al 20.46 en los últimos días. Así como podrán ver, se va deslizando hacia abajo de manera subsecuente. Si trazamos una línea diagonal aquí de la primera muestra que tomamos a la última, pues claramente se puede generar ahí una línea diagonal descendente hacia la derecha. Es decir, cada vez son menos los casos que representa para el total la Ciudad de México. Y eso, insisto, por ser tan importante y tener tan concentrado, por ser área urbana, el número de los contagiados y sobre todo de los activos, pues es importante para todos los números, ¿no? Tenemos en el caso del nacional las previsiones, muy rápidamente, pues bueno, aquí continúa creciendo, pero si la Ciudad de México se mantiene estable o está bajando ligeramente, pues eso quiere decir que otros estados están tomando pues la alternativa. Y ahí está subiendo, por ejemplo, pues Sinaloa, está subiendo Veracruz, están subiendo Colima Tabasco, tuvo un rebrote Colima, importante, sí. Jalisco
Jalisco también, por ahí, ¿no? Y algunos así. En el caso de la Ciudad de México, podemos ver, les decía, el caso viene constante y la curva es un arco que ya se está dibujando muy claramente, pues que puede decir, es una meseta larga, sí, pero sí ya está teniendo una inflexión hacia abajo. El caso de la mortalidad, tanto por el caso nacional como la Ciudad de México, se mantiene a la baja. No sabemos si tiene que ver con este dicho de los, sobre todo los científicos italianos que han mencionado que el COVID se está debilitando o envejeciendo y que su mortalidad, es decir, la letalidad o el daño que causa la carga viral está disminuyendo, o tiene que ver con que los más afectados ya tuvieron su turno. En fin, eso es lo que está pasando por acá en el caso Muy de los bien. números. Pues muchas gracias. Se comentó en los periódicos el fin de semana que se había encontrado, digamos, un método, o al menos le han llamado la vacuna, o algún mecanismo terapéutico, en donde ya algunos países de la Unión Europea firmaron con farmacéuticas para le dicen algunos, el milagroso medicamento que curará. En este contexto hemos reflexionado nosotros como grupo del Almuerzo Picante, que representa sin duda un momento de pugna real entre empresas, sobre todo empresas farmacéuticas, el tener esta llave que podría darle la liberación a los países de que su trabajo funcione normalmente, y es una competencia más bien de carácter económico. En nuestro país las cosas van caminando de manera paulatina, creo que están saliendo adelante, no obstante sigue siendo ese uno de los puntos de quiebre. ¿Quién va a poder incorporarse más? Y hemos dicho, en el caso mexicano, nos han estado presionando, dicen algunos, para integrarnos rápidamente a la economía norteamericana. Lo cierto es que en la medida que se ha vino también este ingreso, estamos teniendo nuevas dinámicas. En la semana invitaremos a algunos alcaldes y seguramente lo haremos en las subsecuentes para que nos platiquen cómo está sintiéndose esto ya en territorio. Pero hablemos de lo general, hablemos de lo internacional. Así que yo quisiera que pudiéramos empezar con tu análisis, Oscar, de estos factores que están interviniendo, si serán ciertos, será real esto de una vacuna que lo resuelva. ¿Qué pasaría en América Latina si no tienen el acceso a la misma? ¿Cómo lo ves, mi querido Oscar? Adelante. Claro. Por un lado, se habla también de que Rusia va a participar de manera trascendente en el próximo mes. A partir del primero del próximo mes lanza una vacuna ya de manera formal, aparentemente ya aprobada científicamente. Y por otra parte, como bien lo dices, AstraZeneca ha celebrado un convenio, un contrato multimillonario para suministrar 300 millones de dosis a 4 países europeos. Esta empresa que tiene una connotación anglo-sueca, ¿no? Va a suministrar precisamente estas 300 millones de dosis de manera prioritaria a estos 4 países. Sin embargo, van a quedar muy atrás, muy a la saga, aquellos países, sobre todo latinoamericanos, africanos, asiáticos, que no tienen la suficiencia de recursos y que se están respaldando a través de fundaciones o organizaciones de carácter civil para hacer frente precisamente a esta emergencia sanitaria. Aquí es preocupante porque nuevamente va a entrar una modulación de regulación del espectro económico, pero también de sanidad a nivel mundial. Nuevamente, los que van a la saga, los países de recuperación de esta pandemia, van a tener un mayor impacto de carácter económico y en sus medios de producción, en sus medios de sanidad, en sus medios de subsistencia. Y nuevamente va a haber un descalabro brutal en las economías globales con menor autonomía e independencia. Y esto va a generar, ahora sí, a partir de ese momento, una reorganización y recomposición nuevamente de los actores a nivel global, económicamente hablando. Las nuevas tecnologías, como lo hemos visto, están jugando un papel determinante en esta nueva etapa. Y bueno, algunos países ya están empezando a echar mano después de un poco más de 3 meses de este proceso de la pandemia. Ya Chile, por ejemplo, anunció que va a solicitar una línea de crédito, ya lo está negociando sobre los 12,000 millones de dólares. España, como lo comentaba la semana pasada, ya autorizó el ingreso mínimo vital para su población, medida que ve muy bien el Fondo Monetario Internacional. Después de esta falta de negociación o de flujo de recursos de préstamo a nivel mundial, pues le cayó muy bien esta noticia para suministrar y generar flujos de interés importantes nuevamente para este fondeo de carácter internacional. Y bueno, otros países están tomando algunas otras medidas. México lo ha manejado, me parece, excepcionalmente bien en el aspecto económico y en el aspecto de salud pública. Ahora creo que viene una etapa de fuego en las próximas semanas,
que es donde podremos verificar si se concilia la liberación de más programas de carácter social de apoyo a la ciudadanía, o finalmente ahí queda, digamos, el impacto más brutal, más importante, ya quedó atrás en la Ciudad de México y en el país. Hizo un anuncio la jefa de gobierno de la Ciudad de México que señaló que iba a ver el comportamiento durante el lapso de esta semana, y dependiendo de ellos iba a determinar si regresaban a casa o ya empezaba la nueva normalidad con otro tipo de semáforo. Habrá que esperar en esta semana cómo se van dando los resultados, pero lo que ha hecho más daño, sin duda, Ulises, Carlos, Sigui, ha sido la mala información o la información articulada de manera engañosa por algunos medios en relación a esta pandemia y el manejo que se ha realizado. Pero vayamos por partes, Oscar. Creo que has apuntado una ruta que creo que valdría la pena darle un espacio de análisis. Y le pediría aquí al buen Carlos si nos puede hablar de esta nueva, digamos, geopolítica en el marco de lo que está ocurriendo luego de, pues, estos procesos. Parece que se ha tenido una llamada directamente con Washington, ¿no? Ahorita ya colgó el buen Piojo, ¿no? Sí. No, de hecho, sí se está... Creo que fue más importante que con Washington, evidentemente, porque... Era con la ONU, seguro era con la... Bueno, esperemos que ya confirmó con sus llamadas. Carlos, hay una recomposición seguramente de la geopolítica, de las nuevas consideraciones que aparecen respecto a lo que nos acaba de señalar Oscar. ¿Nos podrías dar un poco cómo estaría el panorama entre las potencias y cuáles son las condiciones que se van a presentar, si tienes alguna opinión al respecto? La dinámica, gracias maestro, sigue Oscar, la dinámica sigue siendo a través de bloques, vamos, no se entiende este convenio que tienen las 4 potencias europeas con un laboratorio transnacional si no actuaran como bloque. Cuando estuvo aquí Fatlala, le preguntábamos si había una coordinación en cuanto a la actividad en la macrorregión de la megalópolis. Y en ese sentido, yo creo que los estadounidenses, los canadienses y los mexicanos, en torno al TME, que es un tratado enteramente comercial, deberíamos actuar también como bloque. Y en ese sentido, también presionar a los laboratorios nacionales dentro de estas 3 naciones, de estos tres países, para una distribución adecuada, eficiente y proporcionada al número de contagiados que tuviéramos una vez que se tuviera acceso a la misma. No estoy por la posición que países como la India y Brasil en el gobierno de Lula, en cuanto ante la evidente cantidad de enfermos del VIH, nacionalizó algunos de los laboratorios y liberó las patentes e hizo los antirretrovirales genéricos. No estaría por esa opción, más bien por la de la concertación, la diplomacia y entonces la coordinación entre países actuando como bloque y coordinándonos, ¿no? Sí, ayer en algún momento tuvimos la oportunidad de compartir noticias, como lo hemos hecho en otras ocasiones, como el resto del equipo, pero tú atisbabas en el horizonte al menos 3 componentes que deberían de ser los que en algún sentido resolvieran los países para enfrentar la nueva etapa entre tener o no acceso a deuda, como ya lo explicaba Oscar, tener acceso o no a estos mecanismos, estos elementos terapéuticos como serían los fármacos y por supuesto la capacidad instalada y en operación de su economía. ¿Nos puedes comentar? Ya estamos cerrando en algún sentido este periodo, esta etapa. Sí, con todo gusto, Ulises. Bueno, igual todavía tenemos un chancecito, espero que alcancemos a comentar esta parte. Seré breve y sintético porque además ya lo mencionaste muy claramente ahorita estas 3 fases o facetas que tienen que sortear los gobiernos nacionales. Oscar ya lo definió muy bien. Solamente una pequeña reflexión en ese sentido, ¿no? Que termina siendo una de las labores más difíciles, o cada vez se vuelve una de las labores más difíciles es gobernar en el mundo. De cualquiera de las orientaciones ideológicas que pueda hacer un gobierno, termina siendo la parte más difícil, ¿no? Tenemos el caso de los casos de racismo, de la brutalidad policíaca en Estados Unidos, por ejemplo, y tenemos por otra parte entonces a los policías diciendo, pero nosotros estamos en esta
en el otro lado y también estamos sufriendo, ¿no? Entonces, cada vez va a ser más la presión, está haciendo cada vez más la presión en este arco que se conforma pues de tensión entre los diferentes sectores de la población o actores del Estado, como es el caso de la policía, o en este caso también como con el tema que estabas pidiendo que se analizara, el caso de la actividad financiera representada por los intereses económicos, por una parte, y que en la economía clásica representa entonces el desarrollo económico, productividad, empleo, consumo, bienestar, aunque no siempre funciona así. Y hay diferentes formas ya lo hemos mencionado, de hacerlo, inclusive invertirlo como se está planteando para el caso de México y buena parte de América Latina. Es decir, comenzar a apoyar a las personas que tienen menos para generar consumo, una base de consumo sustentable, general, y vaya hacia arriba. Entonces, resulta todo esto un escenario sumamente complicado porque, insisto, ¿no? Los gobiernos nacionales se están quedando o están siendo presionados cada vez más por dos o más tensiones que se generan en el marco de la sociedad. Creo que más adelante vamos a tener más espacio para comentar inclusive sobre fundamentadamente con las posiciones de los intelectuales más importantes ahorita, que han estado haciendo una posición respecto a qué se debería de hacer, cómo vamos a salir. Pero ve, por ejemplo, y cierro con esto y les regreso la palabra, que hubo enfrentamiento en Europa, en Estados Unidos, entre activistas y gente de la derecha que está en contra de sus manifestaciones, ¿no? Y que además les dicen, están contagiando, están saliendo, están siendo irresponsables y un montón de cosas. Apareció en los medios por ahí una escena emotiva en donde un anciano, bueno, un hombre mayor, pero muy fuerte, ¿no? Moreno, auxilia en una de estas manifestaciones, donde hubo una trifulca entre gente de derecha y activistas, a un hombre blanco, ¿no? Y lo carga, pues así como si fuera muñequito, está regrandote el otro, y lo salva, ¿no? Y dice, salvan a dos personas, a dos vidas. Una, la del hombre blanco, que pues evidentemente estaba siendo agredido y lo tenían en el suelo, lo estaban pateando y demás, y el caso de los jóvenes de color, que lo estaban golpeando y que podrían haber terminado sus días en la cárcel, ¿no? Entonces, así está más o menos la diatriba. Y el escenario nuevamente en Estados Unidos, en Atlanta, ¿no? Vuelve a recrudecer precisamente esta controversia de carácter racial y, bueno, aprender nuevamente los focos rojos que poco a poco se empiezan a disipar en el mundo en esta nueva dinámica. Oye, mi buen Ulises, si me lo permiten, Sigui, Carlos, pues enviar un gran abrazo fraterno a nuestro amigo, el diputado Eduardo Santillán Pérez, por la sensible partida tanto de su hermano Julio César Santillán Pérez como de su señor padre, don Julián Santillán Holguín, y de su señora madre, doña Francisca Pérez Pérez, que al final del día, bueno, se han adelantado en este pequeño viaje que es la vida, y bueno, enviar nuestras condolencias, un abrazo fraterno y solidario, pronta resignación para la familia, y bueno, que es siempre inefable cualquier tipo de expresión cuando ha partido un ser amado, y en este caso han sido tres. Un abrazo fraterno, muy sentido. En lo que podamos apoyar, estamos con la familia Santillán Pérez, y bueno, pues a reanudar las dinámicas y los mayores sentimientos, mi estimado Ros Santillán, de parte del grupo del equipo del Almuerzo Picante. Mi buen Ulises. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que es una de las historias, la parte que no hay que dejar de lado. Esta es una tragedia humana lo que hemos vivido. Y en ella pues han fallecido miembros de una familia y luego familias completas. Y habría que decir que esta es una circunstancia lamentabilísima, por supuesto, y nuestra solidaridad con el diputado, pero también con todos aquellos que de alguna u otra manera han sufrido esta enorme, digamos, no solamente pérdida, esta enorme tragedia que ha representado en general. Esa es la contraparte del asunto. No lo hemos abordado del todo porque no hemos querido hablar de ello como se ha hablado de manera reiterada, como si fuera un número estadístico, el número de personas fallecidas solamente. Son seres humanos, son vidas, son familias, son historias que se han quedado truncadas y que, hay que decirlo, en buena medida son muchos menos si
de verdad estamos reconociendo que se hizo lo necesario para poderla cubrir. No obstante, hay que también reconocerlo, no fue suficiente. Y habría que decirlo, si hubiéramos tenido toda la preparación con la anticipación, es decir, si no hubiera habido toda esta simulación en materia de salud, resultado de una serie de políticas que habría que decirlo son criminales en el pasado, también muchas de las formas hoy que tenemos para combatirlo se hubieran superado si hubiéramos contado con esas condiciones. Pero bueno, va un abrazo solidario para nuestro amigo Eduardo Santillán, para su familia, por supuesto para todas las familias mexicanas que han tenido el sufrimiento. Y hay que decirlo, estamos entrando en una nueva etapa donde tenemos que cargar con la memoria de nuestros seres perdidos, nuestra gente que se nos fue, pero también con una visión en que hoy se han reacomodado también muchas cosas. No solamente es por el número de vidas que se ha generado esto. Alguien comparaba con la pandemia de la Primera Guerra Mundial, posterior a la Primera Guerra Mundial de la influenza, donde millones fallecieron. Sí, pero no fueron esos millones los que cambiaron la historia, no fueron tantos. Y no quiero decir que no sean importantes la cantidad de personas fallecidas, sino qué fue lo que modificó la circunstancia, la crisis del 29 o la primera crisis de la posguerra o diferentes circunstancias que construyeron. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una sociedad que se está replanteando en muchos sentidos hacia dónde ir y qué hacer. Y estamos planteando horarios diferenciados, estamos planteando formas de organización distinta, trabajo por vía internet como lo estamos haciendo, y habrá que por eso prepararnos para preguntárselo a nuestros alcaldes. Consumo solidario. ¿Cómo lo van a hacer? Porque lo que ha señalado y que ya comentaba bien Oscar, y perdón cuando lo interrumpí, pero lo vamos a tratar en su momento, es no significa hoy también actuar como si ya todo se cierra un capítulo y empieza el otro y no pasa nada, no. Esta semana es la transición hacia el naranja. Va a depender, en efecto, de qué tanta capacidad tengamos para poder evitar los contagios, que a partir de la siguiente semana estemos ya en una fase de mayor cantidad. Así que preparémonos. El miércoles tendremos a nuestro amigo Raimundo Martínez Vite, alcalde de Tláhuac, y yo les agradezco infinitamente, compañeros de este programa, a Carlos, a Oscar, por supuesto a Sigui, su servidor Ulises Lara. Esto fue El Almuerzo Picante. No se lo pierda, seguimos en contacto. Muchas gracias. Abrazos. Abrazos. Abrazo. Cuídense.